Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos nuevamente al Padre Felipe de Jesús, que nos viene a compartir un hermoso tema. ¿Cómo está, Padre Felipe de Jesús? Gracias a Dios, en nuestra Madre Santísima, bien, Manuel Jesús. Un saludo a las personas que te siguen por su canal, Semillas de Fe. Un saludo para todos desde México. Gracias, Padre. ¿Le parece si empezamos con una oración, Padre? Sí, claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te pedimos por Jesús, tu amado Hijo, por intercesión de nuestra Madre Santísima, de nuestro Padre San José, de los santos, de los ángeles, que nos concedas abundantemente tu Espíritu Santo, para que venga a iluminarnos en esta charla, en esta entrevista, en eso que vamos a comentar ahora, queriendo extender el bien hacia tus hijos, los hermanos. Danos tu Espíritu Santo que tanto necesitamos. Te pedimos que nos ayudes a guiarnos siempre por tu santa voluntad y evitar lo equivocado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Felipe, la Biblia dice que habrá hambrunas. Esta será la señal del final de los tiempos, según el Evangelio, según San Mateo. En el capítulo 24, versículo 7, nos habla que las señales del final de los tiempos será justamente una de ellas, la hambruna y la escasez de alimentos. El libro del Apocalipsis dice que habrá un tiempo de escasez extrema de alimentos en todo el mundo. Según el libro del Apocalipsis en el capítulo 6, donde se describe simbólicamente el paso del caballo negro con motivo de la apertura del tercer sello. Dada la actualidad, querido Padre Felipe de Jesús, donde se habla hasta en los medios de noticias que habrá un gran colapso económico, ¿qué podemos decir con respecto a estos tiempos que se acercan? Bien, primero, decir que eso está ahí, ¿verdad? Como palabra de Dios, como lo has mencionado, y la misma palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Todo se va a cumplir, ¿de acuerdo? Eso está en palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, lo sabemos de ese modo. Y sí me importa recordar a todos la causa, hermanos, la causa de todo esto es el pecado. ¿Qué quiero decir? La causa así, ¿verdad? Seria, de raíz, por la cual todo se va a desencadenar, este tipo de desgracias, como es el tema del hambre, es el pecado. Esto es importante que lo asimilemos, ¿de acuerdo? Es injusto el tema de, ahí está el culpable, este grupo de personas, que este otro. No, hermanos, la causa seria es el pecado, ¿de acuerdo? Usted y yo, si pecamos, no nos queremos arrepentir, estamos cooperando para que esto llegue y se apresure. Así que si queremos que eso se alargue, ¿verdad? Que todo lo queremos, con la ayuda de Dios, de nuestra Madre Santísima, evitemos el pecado, ¿de acuerdo? Los que somos ya mayores, adultos, seamos honestos, ¿verdad? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está mi conciencia delante de Dios? Y acuérdense, lo que es blanco y lo que es negro, ¿eh? Evitemos las justificaciones, ¿verdad? Porque el ser humano suele tener ese defecto. Se está en el pecado y luego lo peor no es eso. Lo peor es que no se quiere salir. Y ahí está lo triste. Entonces, personalmente me preocupa ese tema porque
De verdad no hay que ser ni tan santo ni tan sabio para entender que el mundo, en el campo de la fe, en el campo de la moralidad, del buen comportamiento, va en decadencia. Y eso sí es preocupante. Eso es preocupante. Si los seres humanos, comenzando por los católicos, de verdad nos volviéramos a Dios, ¿verdad? Nos convirtiéramos, acercamiento a Dios cada vez más, la dinámica de la oración, de los sacramentos, en fin, Dios mismo se encarga de retrasar todo, en fin, porque eso va a pasar, está ahí, pero el buen comportamiento, vivir conforme a los sacramentos, a la dinámica de oración, ¿por qué no vigilias, ayunos, así? Cuando Dios lo pide, vivir esta dinámica, aleja eso, aleja estas desgracias que están ya escritas. Pero seamos serios, hijos. Yo, perdón, ¿verdad? En mi experiencia de sacerdote, por ejemplo, hablando de las últimas experiencias, me he encontrado con gente que según es muy seria en oración, en entrega, incluso en ayunos, pero que tienen cada cosa y dicen, oiga, usted está mal en esto. No, yo. Es que sí, está equivocado por eso y por esto. Y hay gente que no se quiere doblegar, no se quiere doblegar, aferrados a sus pensamientos. Y eso es triste, hijos. Eso es triste. Somos pecadores, es verdad, pero hay que salir, ¿verdad? Entonces, perdón, empiezo por ese tema porque hablamos de la causa seria. Si nos apartamos del mundo del pecado y nos acercamos cada vez más a Dios, en fin, con lo que hemos comentado, caray, esto se alejaría cada vez más. Dios lo haría, Ojalá que asimilemos este pensamiento, hijo, porque estamos hablando de cosas serias, una solución o una causa seria de lo que nos está pasando, pues, y de lo que todo nos preocupa, claro que sí. Padre, muchas veces cuando hablamos de estos temas y vemos lo que ya está pasando en el mundo, a veces se nos tilda de exagerados, de que estamos que estamos cayendo un poco ya en la exageración, pero se olvidan de que esto es profético. Quiero leer este pasaje, Padre, si me lo permite, en el libro del Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4 hacia adelante, dice: después vino del cielo esta profecía: pueblo mío, sal de ella, aléjate, no sea que te hagas cómplice de sus pecados y tengas que sufrir sus castigos, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Páguenle con la misma moneda, castíguenla doblemente por sus crímenes, denle de beber el doble de lo que preparó para otros, que sufra tantos tormentos y desdichas como fueron su orgullo y su lujo, porque se sentía orgullosa, dominó como reina y no soy viuda, no conoceré jamás el luto. Por eso, en un solo día caerá sobre ella sus plagas, muerte, duelo y hambre. Al fin será quemada, porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado. Como ven, queridos hermanos, aquí habla lo que dice el Padre. Los pecados han llegado tan arriba que ya no hay manera de que Dios no mande su justicia hacia nosotros. Bien, Manuel Jesús, quiero comentar algo de catecismo, ¿Qué es el pecado? La desobediencia a Dios. El pecado es la desobediencia a Dios, ¿de acuerdo? Bien, veamos nuestro mundo. ¿A quién importa vivir los 10 mandamientos? ¿A quién importa obedecer los 10 mandamientos? Así con seriedad los 10, no solamente 2. Me refiero a matar y robar, pues, ¿verdad? No, los 10 mandamientos. ¿A quién importa con seriedad vivir conforme a los 7 sacramentos? Por decir un detalle de esto, bautismo, nos dio la gracia. Hay que conservar la gracia, conservarla. Y si la pierdo, corremos a la confesión, ¿verdad?
vivir en la gracia del bautismo. Somos hijos de Dios y esta gracia no hay que perderla. ¿A quién importa vivir conforme a los sacramentos? A los sacramentos. Hay sacramentos que no se pueden reiterar. Bautismo, confirmación son una sola vez, pero confesión se puede reiterar cuando se necesita. El tema de la Sagrada Comunión, ¿verdad? En fin. El mandamiento del matrimonio eclesiástico, están nuestros muchachos, ¿verdad? Que nomás se juntan y bueno, ¿verdad? Historias por todo el mundo. Y lo peor, se ve como lo más normal. Se está viendo como lo más normal que la gente se case por el civil y la iglesia, a ver si nos entendemos, ya más al rato. O bien, el punto es de que ¿a quién importa vivir conforme a los sacramentos? 7 sacramentos. Siempre que quebrantamos cualquiera de los mandamientos, estamos desobedeciendo, cometiendo pecado. Cuando no vivimos conforme a los sacramentos, cuando no vivimos conforme a esto, estamos desobedeciendo. Ahí ustedes juzguen, por ustedes mismos, hijos, juzguen. ¿Cuántas desobediencias en nuestro mundo? ¿Cuántos pecados? Digo esto para decirlo con peras y manzanas, ¿verdad? Evitar el pecado. ¿Pero qué es el pecado, padre? El pecado de la desobediencia. ¿En qué? En cualquiera de los... El pecado de la desobediencia en cualquiera de los 10 mandamientos. No vivir conforme a los sacramentos de desobediencia. Juzguemos. ¿Cuánto pecado? Lo que dice la palabra de Dios. Y por eso estamos como estamos, hijos. Y lo peor, de verdad, que muchos hermanos nuestros ni reconocen ni les interesa y quieren seguir así, ¿verdad? Eso es lo lamentable. Porque el ser humano es pecador, somos pecadores. Salmo 50. Pecador me concibió mi madre. Del seno materno ya fuimos concebidos en pecado. San Juan. Quien diga que no ha pecado es un mentiroso. Quien diga que no ha pecado miente. Somos pecadores, sí. Pero una cosa es que somos pecadores, otra cosa es que esté en el pecado y lo entienda y no quiera. Eso es lo feo. Y el mundo va por esos senderos, hijo, va por esos senderos. Que entiende que está en pecado y no quiere salir. Y encima de eso, inventando falsas razones, ¿verdad? No, ya no es pecado eso. Ya no. Eso era antes. Es lo peor. Y ahora sí que, perdón, pero un lenguaje coloquial, puras de esas, ¿no? Es triste eso, hijos. Padre Felipe, la gente me escribe muy preocupada, me dice, ¿y ahora qué hago? Se viene el colapso económico, se viene la hambruna. Yo no tengo dinero para poder almacenar alimentos, comida, abastecerme, como pide la Virgen y los mensajes proféticos. ¿Qué debo hacer? Sí, miren, hermanos, ante esta pregunta, mío Jesús, sí quiero subrayar lo siguiente. Número 1, evitemos el tema de la desesperación, ¿de acuerdo? De la inquietud, de que qué va a pasar, evitemos todo eso. No permitamos que nos atrape, ¿de acuerdo? La desesperación, el miedo, la ansiedad, el estrés en este campo. Pero claro, también nosotros, ¿verdad? Pero hablando de ese tema, no permitamos que nos atrape la desesperación, ¿de acuerdo? Un principio de oro. Todo lo que desespera causa desasosiego, inquietud, atención, viene del mal, ¿de acuerdo? Todo lo que nos trae paz, tranquilidad, sosiego, eso viene de Dios, ¿de acuerdo? Es un principio de oro esto. Cuando Jesús nace, los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cuando Jesús resucita, la paz esté con ustedes. La paz es Dios, ¿de acuerdo? Todo lo otro, desesperación es del demonio. Así como escucha, hijos, el infierno es la desesperación, así que no caigamos en eso. Bien.
Miren, es verdad que igual en tu país, acá en México y en el mundo, creo que estamos experimentando lo mismo. Los precios elevados de las cosas, empezando por la gasolina, que, ¿verdad?, aumenta el precio de todo. Eso yo creo que es un problema que tenemos en el mundo. Las cosas que se elevan en el precio, el trabajo que luego no se me aumenta, que no me alcanza. En fin, son temas que creo que están a cada paso o a la vuelta de la esquina. En fin, temas que tenemos encima. Y la preocupación, porque no es real. Que me inquiete, que esté preocupado. Es verdad, hay que preocuparnos. Tampoco digo que todos así, ¿verdad? Que no hagamos caso, que seamos ingenuos, que andemos allá en las nubes. No, 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 no seamos ingenuos. El mundo está así, ¿verdad? Bien, ¿qué hacer ante todo esto? Número uno, de verdad, hermanos, acercarnos cada vez más a Dios, acercarnos cada vez más a Dios, ¿verdad? Multiplicar, redoblar la oración, dijimos, bueno, para ser lógico, los sacramentos, ¿verdad? La oración, las vigilias, ¿sí? ¿Por qué no los ayunos cuando Dios los pide? Esa dinámica de vivir así es la gran solución. Ahora lo decimos en positivo, es la gran solución. La palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y mi justicia, y todo vendrá por añadidura. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? El acercamiento a Dios, esto sí nos tiene que preocupar, hijos. Eso nos tiene que preocupar de verdad. ¿Cómo está mi día? Hay católicos, ¿verdad? O también sacerdotes, que yo puedo caer en eso si me descuido. Actividad, 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 que sí se llama activismo. Cuando digo mi día sin oración, se llama activismo. Y eso es muy triste, porque en la práctica estoy confiando en mí y estoy desconfiando de Dios. No pares que yo tengo que trabajar, ok, no digo que no. Entonces saquemos por la noche 1 o 2 horas para orar. El tema de la vigilia, que significa velar, ¿verdad? La idea es que no nos quedemos sin oración, hermanitos, pero una oración seria, donde me olvido de todo. Si es el Santo Rosario, me olvido de todo y hablo con nuestra Madre Santísima, así dialogadito, tranquilos. Orar, conversión, sacramentos. Esto nos tiene que preocupar en primer lugar, que significa reino de Dios, porque nuestra gente, Manuel Jesús, nuestra gente está inquieta por lo secundario, por lo segundo. No, claro, hay que preocuparnos, ¿por qué no? Un mejor trabajo, una mejor vivienda, claro que sí, el ahorrito para el rato, ¿verdad? El alimento que voy a necesitar, no digo que no. El pecado de nuestro mundo y los católicos es que están con el número 2 y han brincado el número 1. Y, caray, no, hijos. Es decir, primero lo primero, el reino de Dios, más empeño, más tenacidad, más seriedad. Porque mira, hablamos mucho, me incluyo. El mundo es de ruidos. Ya no digo cosas malas, ya las cosas malas ya son cosas malas, no, cosas buenas. Hable y hable, hable y hable. Espérese. Ya haga la oración a Dios, hombre. Otro me hace acordar, padre, a una palabra, a una frase, mejor dicho, de un santo que decía: hacer las cosas de Dios no significa que estemos con Dios. Y uno de los casos más específicos que tenemos en la Biblia es Zacarías. Zacarías fue un hombre justo que esperaba el momento para estar en el altar del Señor, pero cuando vino su presencia, cuando vino el ángel del Señor, no lo reconoció. Él estuvo entretenido en sus cosas, en quedar bien en el altar, en hacer muchas cosas, pero cuando vino la maravilla de Dios, él no lo reconoció. ¿No es así, padre? Mira, Manuel Jesús, eso es de ese modo.
un punto que va pegado con esto que no quiero dejar de decir, ese tema de la confusión en el mundo, confusión. El mundo se confunde cada vez más y la confusión se mete no solo en lo malo, también en lo bueno. Un ejemplo que acabo de decir, yo como sacerdote puedo tener actividades buenas, no digo malas, ya lo malo ya no se dice, ¿no? Es malo. Buenas, donde me estoy confundiendo. Pienso que estoy agradando a Dios y no es cierto. Solo cumplo deberes. Así, por cumplir. No le pongo ese toque, ¿verdad? Ese toque divino. Porque la gente te lo capta, ¿eh? Un sacerdote que predica, la gente entiende con su sentido, ¿verdad? Común, si el sacerdote vive eso o no. Cuando celebramos la Santa Misa, la gente te capta si estás metido en Santa Misa o estás apresurado para ya irte a la actividad que sigue. Es decir, podemos estar cumpliendo el deber sin cumplirlo. Perdón, no sé si me voy a entender, ¿ah? ¿Eh? Claro. En cosas buenas, ya, porque la confusión se está metiendo en cosas buenas. Rezo mi rosario, sí, pero corriendo. Espérese, tranquilos. Estamos hablando con nuestra madre. Mira, una cosa muy curiosa, no sé cómo decirlo, voy a decir curiosa, ¿verdad? ¿Qué pasa en el mundo? Estamos llenos de dificultades, estamos diciendo de que ahí viene el hambre, que tantos problemas. Podemos enumerar 20 problemas reales. Estamos llenos de dificultades y la solución no la ponemos. Es tan sencilla, convertirnos a Dios, sacramentos, vivir oración, pero algo serio, hijos, algo serio, ¿eh? Conversión, donde ya no soy aquel. Porque luego yo me he topado con, por ejemplo, expresiones, no en pláticas. Padre, tengo 25 años en renovación carismática. 25 años. Y me he dado cuenta, vamos, porque son casos públicos, ¿verdad? Que esa persona vive en adulterio. Sino, ¿cómo? ¿Por qué presume los años? Usted está en adulterio, ¿qué no te das cuenta? Es decir, ya claro, este es el caso más así exagerado, ¿no? Pero quiero decir que luego contamos los años que vivo sirviendo a Dios, de que me convertí 20 años. ¿Y cuántos tiene? 60. ¿Y los otros 40? Ese descuento de pecado, ¿ya los olvidó? ¿Cree que a Dios ya los olvidó? Y si confesión general o confesión, sí, pero ya reparamos, ya nos purificamos, porque la confesión no lo es todo, es una parte. Y entonces luego nos confundimos, pensamos que estamos bien con Dios, y si viéramos el alma, que ya se llama iluminación de conciencia, que nuestros difuntos ya vivieron juicio particular, dice, ¡oh, mi alma, mira cómo está! Y perdí tiempo, sí, y pensé que era bueno y resulta que no. Entonces la gente se nos confunde, la confusión se mete también en los buenos, ¿de acuerdo? Tengamos cuidado, cuando hablo de conversión seria, digo oración, hablo de detenernos en la oración. Vamos a la Santa Misa y estoy en Santa Misa. Hay gente con el celular, porque digo, es un problema que tenemos ahorita, ¿verdad? Es a cada paso. Y me salgo de la misa con el celular. Espérese. Hable con Dios y Dios después va a ayudar para usted. Es que es una cosa urgente. Es que estamos en la solución, que es la oración. Ya después vamos a arreglar esa cosa urgente, ya con Dios, ¿de acuerdo? Y ya por decir un ejemplo, terminar con el tema de Santo Rosario. Ya los imagino rezando el Rosario, contestando celulares o mensajes. Dejemos eso, hombre. Cuando vamos a orar. Hay gente, perdón, pequeño paréntesis, ¿verdad? Como una cosa cultural, no sé cómo quiere decirle. De verdad, porque ando aquí y allá, ¿verdad? En fin. Yo también ando en carretera y paso al baño público. Gente contestando celular en el baño. Y uno, oye, espérese.
Por favor, es decir, gente que está metida en tantas cosas que dice uno, cuántas revueltas, cuántas cosas, no hay paz, no hay sosiego, porque falta Dios, porque falta Dios. Y eso sí es preocupante, hijos, eso sí es preocupante. Así es, padre. Hay una canción que dice, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note. ¿Y cómo es esa manera de notarte? Pues en todo momento, ser testimonio, así como Manuel Jesús, ¿no? Como Manuel Jesús que habla a muchos seguidores que tienen su canal, pero para yo hacer brillar esa luz, yo tengo que ser testimonio fuera de cámaras, en mi vida, en mi familia, y para que eso contagie a los demás, ser un real cristiano. Decía San Agustín, el gran doctor de la iglesia, decía en una de sus frases muy hermosas, decía, todos somos pecadores, equivocarse es humano, perseverar voluntariamente en el error es diabólico. Definitivamente va a llegar un momento que sí, pecamos, caemos, pero hay que pedir perdón. Pero de ahí volver atrás y volver a seguir insistiendo en ese error, ya eso sí es diabólico, ¿no? Eso no debería ser. Padre Felipe, de alguna manera nos hemos salido del tema. ¿Qué más debemos hacer aparte de la oración para seguir aumentando nuestra fe y que el decaimiento y la preocupación y la angustia que nos quiere meter este mundo no nos impacte, sino más bien que pongamos nuestra confianza en Dios en todo momento? Sí, pues tenemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, por decir un ejemplo, el caso del maná en el desierto, el alimento milagroso en el desierto donde no hay nada, Dios que hace bajar maná del cielo, las codornices, ¿verdad? De modo milagroso a su pueblo. El caso de José en Egipto, ¿verdad? Donde los 7 años de hambruna, de hambre, porque el mundo ya ha vivido hambrunas, hijos, es decir, eso que estamos escuchando el Apocalipsis, como Jesús, claro, ¿verdad? Pero ya el mundo ha vivido hambrunas en algunas regiones, ¿no? Es verdad, por ejemplo, Egipto en su momento, la palabra es clarísima. La gente que confía en Dios, el pueblo de Dios fue alimentado en esa escasez, ¿verdad? Jacob mandando a sus hijos, vayan hijos en Egipto, se escucha que haya ya alimento, vayan, ¿qué están pensando? Anden. Pero ese pensamiento no les llegó nomás así humanamente, fue un pensamiento de Dios a Jacob, porque Jacob respeta a Dios, ¿de acuerdo? El patriarca Jacob respeta a Dios, y en medio del hambre, Dios le ilumina dónde está la solución. Entonces, si yo respeto a Dios, que es lo primero que hemos dicho, Dios sabrá iluminar, hijos, sabrá iluminar qué hacer para que yo tenga el alimentito y todo eso. En el caso peor, ¿verdad?, de que el alimento no llegue, tenemos ejemplos también en los místicos, por decirlo así en general, ¿verdad? Ha habido personas, y ustedes la saben en historia, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que se queda ahí años con solamente la comunión, si no mal recuerdo, es una mística francesa, si no mal recuerdo, que dura añitos con pura comunión. Es decir, que tenemos casos, ¿verdad?, de personas en medio de la escasez, como Dios las ha sostenido. Pero el secreto es Dios, hermanos. Es el punto. Ojalá me dé a entender. Soy repetido, pero el secreto es Dios en nuestras vidas, ¿va? Esa parte sí hay que asimilarla. Aún a nosotros que nos sentimos cerca de Dios, ¿va? Me dirijo a los colegas sacerdotes, jerarcas, a los grupos de oración seria, a aquellos que estamos en conversión, ¿verdad?, seria, en ayunos tal vez, que no nos confunda el mal, que no nos confunda el mal. Usted y yo podemos estar equivocados. Un pensamiento, otro pensamiento de oro, así de esos pensamientos, ¿verdad?, apodípticos, de Jesús a Santa Faustina. Atención, la santidad consiste no en que tengamos muchos dones y carismas,
sino en hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. La santidad consiste en hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, porque no nos confundimos. Soy sacerdote, absuelvo pecados en nombre de Dios y de la iglesia, consagro pan y vino, cuerpo, en fin. ¿Cuántos carismas de un sacerdote? No, que yo tengo el don de visión, el don de consejo, el don de lenguas, ¿por qué no? Que está en San Pablo ahí, ¿verdad? Dones extraordinarios en San Pablo, ok, ¿verdad? Pero eso no hace más, eso no, a mí, por ser sacerdote, Manuel Jesús, solo por ser sacerdote, no me hace más santo que a ti, ¿eh? Yo seré más santo que tú si hago la voluntad de nuestro Padre Dios. Pero si yo como sacerdote cumplo, vivo los sacramentos y tantas cosas, los celebro, pero la voluntad de Dios casi no me interesa, y a ti sí, tú serás más santo que yo, ¿de acuerdo? Aunque tú no seas sacerdote. Y me refiero ahora a los que tienen carismas y dones extraordinarios, que también son palabras de Dios. Si no se preocupan por hacer la voluntad de Dios, por más dones que tengan, hijos, cuidado, cuidado. La santidad no está en los dones y carismas, está en hacer la voluntad de su Padre Dios. Y la señora humilde, el señor campesino, que no sabe leer, pero respeta su conciencia y a Dios, puede estar más aventajado en la santidad que usted y yo, que tenemos carismas extraordinarios, ¿eh? Mucho cuidado, no nos confundamos. Padre Felipe, pero tal vez se pueda malinterpretar cuando decimos que hay que poner nuestra confianza en Dios en estos momentos difíciles. Hay algo que ha mencionado. Jacob no se quedó quieto, sino que mandó a sus hijos, ¿no? A buscar, porque ya escuchaba de lo que va a haber la hambruna. De repente por ahí algunos hermanos piensan que poner su confianza en Dios es quedarse así y no hacer nada, ¿no? Y de repente solamente abocarse y no hacer lo que debe hacer. Yo creo que nuestro Señor te tiene que encontrar haciendo, trabajando, sirviendo para su rebaño, administrando lo que Él te dejó, evangelizando. Y cuando el Señor te encuentra en actividad, yendo, andando, creo que el Señor siempre va a estar a tu lado y Él te proveerá. Sí, muy buen detalle, Manuel Jesús, buen detalle. La idea es salvar todo, ¿de acuerdo? Hay que salvar todo. El tema de la oración, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Ver qué voy a hacer para el tema económico, ¿verdad? Que es legítimo buscarlo, porque se necesita, hasta el cual se necesita. Y si yo tengo una economía, ¿verdad? Bien o mejorcita o abundante, porque hay personas que las tienen. El tema de compartir, hermanitos, compartir, ¿de acuerdo? No olvidemos que los bienes que tenemos no son nuestros, ni incluso la vida. Somos administradores, ¿va? Administradores de los bienes de Dios. Así que si yo tengo un poco más, tengo que ver quién tiene un poco menos y tengo que aprender a compartir, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Por eso, primeras comunidades, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles, donde ponen todo en común, todos los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y ellos se encargan de administrar, de regular en la dinámica de la caridad fraterna, bien entendida, como la entiende la iglesia, ¿verdad? Padre Felipe. Caridad fraterna, ¿qué significa? Es decir, no que yo me quedo de flojo y que me alimenten, ¿verdad? No. Eso tiene otro nombre, ¿eh? No quiero decirlo, pero bueno, es decir, no. Yo tengo que poner mi parte, que con lo que yo tengo, coopero con lo mío, ¿verdad? Que soy pobre, pero estoy joven. Claro, vamos a trabajar, ¿verdad? Cada quien coopera con lo que tiene y todo para el bien común. Sería grandioso esto. Más bien, hay que preocuparnos por esto, ¿eh? ¿Cómo vivimos la caridad fraterna? ¿Cómo comparto lo poco, lo mucho que tengo? Porque hay que decirlo también, aunque no tenga, hay personas que tienen menos que yo. Padre, yo solo tengo para vivir al día. Pues hay personas que solo comen una comida al día, no tienen para vivir al día.
comparte un poco de lo poco que tiene con aquella persona que no tiene nada. En fin, este tema, sí hay que preocuparse, porque es tema serio. Padre Felipe, yo ¿Sí? creo que para estar preparados para lo que viene en este tema de la hambruna y las cosas que van a suceder, uno es estar en oración, como usted lo dijo. Dos, leer su palabra. Perfecto. Cumplir los sacramentos, está bien. Pero yo también creo que en estos tiempos debemos estar unidos, Padre, unidos, como los hechos de los apóstoles, compartiendo y viviendo en comunidad. Porque si me viene la época de escasez, si yo he sido un renegón, me he peleado con todo el mundo, de alguna manera leo la palabra, paro en oración, pero no hago la unidad, entonces, ¿cómo voy a obtener, si por ahí me falta algo, que alguien me lo dé, si no he vivido en unidad? Pero si yo he vivido en unidad, viviendo en comunidad con los hermanos, de repente a mí me falta algo, pero de repente el hermano lo tenga y me lo puede brindar. Y de repente yo tengo algo que se le puedo dar a él. Y entonces así todos vivimos y compartimos lo que nos falta y somos más fuertes a esta época de escasez que va a venir. De repente juntamos todos y hacemos un gran banquete. ¿No es así, Padre? Claro, claro que sí. Este punto que subrayas, sí, es de los importantes, ¿de acuerdo? De los muy importantes. Miren, voy a ser muy sintético, mi Jesús, y de antemano se lo dejamos dicho a tus seguidores, ¿verdad? La próxima entrevista vamos a hablar solo puntualizo, ¿va? La unidad en la Santísima Trinidad, la comunidad de Jesús, María y José, Trinidad de la Tierra, la unidad, la comunidad de Jesús y los apóstoles, la comunión, la unidad de apóstoles, primeras comunidades de los apóstoles, ¿va? Es decir, este tema hay que tocarlo con más detalle. Solamente lo puntualizo porque es fundamento serio de ese gran tema de la unidad, de vivir en comunidad, de comunión, que ocupamos fortalecer cada vez más ahora que estamos en relativa paz para lo que viene. Y hay que hablarlo, Padre, porque ya se acerca ese gran momento, el Pentecostés, cuando se vivía justamente en esa comunidad, en oración. Claro, hermanos, perdón que interrumpa, hermano Jesús, hermanos que nos ven 2-3 días, para el viernes, hermano Jesús, si tienes tiempo, para que esperen sus hermanos esta entrevista que sigue, hablando de la unidad con más detalle, porque merece que dejemos un espacio especial, ¿va? Claro, bien. Claro que sí, Padre, aprovechando el Pentecostés que se viene. Claro que sí, Dios lo permita. Bien, Padre Felipe de Jesús, agradecemos nuevamente el haber estado acá y haber despejado esas dudas con respecto a lo que se viene. ¿Algunas palabras finales? Agradecer a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Que nos conecte con su Espíritu Santo, que nos asiste, porque todo lo bueno viene de Dios. Y pues a los hermanos decirles que no dejemos de continuar la dinámica que hemos comentado, de pasar estos videos, estas reflexiones, quiero decir, ¿verdad? Que creo que son muy necesarias para nuestro mundo que ocupa una respuesta seria y no de esas complicaciones que estamos viviendo. Bien, Padre Felipe de Jesús, agradecemos su presencia y a ustedes, queridos hermanos, no olviden de compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Padre Felipe, su bendición para terminar. Por supuesto, con gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Listo, Padre.